Hola, hoy en Políticamente Incorrecto contaremos con el historiador, periodista y escritor José Javier Esparza, una persona que sin duda no dejará indiferente a nadie. Vamos a ello. Bienvenido, caballero, un placer tenerlo ilustrado con usted. El placer es mío, muchísimas gracias. Pues vamos a empezar. En los últimos tiempos se ve que desde un determinado sector político se intenta destruir la historia. Esto se puede ver en la educación, en el cine, en la televisión. Yo no noto en todos los espectros del sistema. ¿Por qué se trata de destruir la historia? O bien de falsearla, o bien de quitarle ciertos datos. Porque el que controla la memoria, controla el presente, siempre. En realidad la buena noticia es que desde hace un tiempo estamos asistiendo al proceso contrario, porque el proceso de conquista de la memoria por parte de, para ceñirnos a nuestro país, la denigración de España, ese lleva muchísimo tiempo funcionando. Y estaba prácticamente consiguiendo su objetivo hasta que de 10 años a esta parte, 15 años, ha comenzado un proceso en buena medida espontáneo de reconquista de la propia identidad. Un proceso que no ha venido marcado ni por los grandes medios, ni por la universidad, mucho menos por el poder, sino por la propia sociedad, vale decir el pueblo, que se ha puesto a reconquistar su propia identidad, sencillamente porque nadie puede vivir odiándose a sí mismo. repitiendo todos los días que es alguien odioso, ¿no? Y como la realidad histórica es que España, en su historia, tiene cosas muy apreciables, ha surgido esta corriente. Esta es la gran noticia. Pero eso choca un poco con la Ley de Memoria Histórica, que es de 2007, aprobada por Zapatero. Ya, el poder sigue haciendo su trabajo y la sociedad sigue haciendo el suyo. La Ley de Memoria Histórica va enfocada, en todo caso, a un periodo muy concreto, que es el de la Guerra Civil, con el fin de legitimar de alguna manera la transformación que se alienta en España actualmente. Atiende solo a esa parte de nuestra historia, en cierto modo era la consumación, es verdad, del proceso de autoodio a la historia de España, y está teniendo su efecto, desde luego, desde el punto de vista, digamos, institucional, en lo político, en lo reglamentario, en lo legal, en los nombres de las calles, en lo que es la esfera del poder. Pero en la esfera que de verdad cuenta a largo plazo, que es la de la conciencia social, creo que también aquí las cosas están cambiando y para bien. Claro, pero la izquierda desde tiempos inmemoriales siempre se ha posicionado con el otro lado. Ya fuera el lado de los moros, ya fuera con el lado de los rojos que trabajaban para Moscú. La izquierda española... O bien se posiciona con la conquista de América con los indígenas. Ya, la izquierda española, no pasa en otros países, no pasa desde luego con la misma intensidad. La izquierda española, a partir de un cierto momento, que es sobre todo los años 60-70, antes había otros debates, otras polémicas, es verdad, pero Sánchez Albornoz era un autor de izquierdas, era miembro de izquierda republicana, es decir, bueno. Y muy específicamente la izquierda posmoderna, que ha abrazado ese ideario de la izquierda occidental de identificarse con todo aquello que pueda sonar a colectivo alienado a lo largo de la historia. Es un proceso que bebe en algo que no tiene nada que ver con la historia, y es el hecho de que sencillamente la clase obrera tradicional, el proletariado al que pretendían redimir, desapareció. Ahora vuelve de otra manera, pero esta es otra historia, en fin, y había que buscar nuevos agentes revolucionarios. Entonces lo buscas en un imaginario en el que caben dentro del mismo bloque el amerindio, el campesino vietnamita, el gay marginado, todos metidos dentro de un montón. Esto es algo muy propio de la izquierda posmoderna. Nosotros tenemos la desdicha de que la izquierda española, desde los años 60-70, por oposición al franquismo, empezó a identificarse con un discurso, desde mi punto de vista suicida, pero en fin, antinacional, antiespañol. Cosa que es un contrasentido absoluto, porque la historia de España está llena de elementos que cualquier izquierda podría reivindicar. Tenemos el primer municipio de hombres libres de Europa, que es Brañosera, en el año 824. Tenemos algo tan insólito como el hecho de que durante la Reconquista los siervos podían cambiar de señor, la institución de la behetría, que se llama, en ningún otro lado ocurría, solo aquí. Tenemos en la propia conquista de América una manifestación de poder popular tan patente como que tú formabas un cabildo, como hace Núñez de Balboa o hace Hernán Cortés, y te conviertes en poder frente al poderoso que hubiera, fuera el adelantado, el gobernador, quien fuere. Elementos en firma, por no hablar del levantamiento del 2 de mayo contra los franceses. Elementos, digo, que cualquier izquierda podría reivindicar porque son propios. El propio Marx elogia el 2 de mayo de 1808 como producto precisamente de una tradición de libertad que tienen los españoles. Que la izquierda española haya sido incapaz modernamente
de reconocerse en esa tradición que es tan suya como la de todos los demás, me parece sencillamente, bueno, producto de la ignorancia. Este elemento antinacional es lo que hace que la reconstrucción del imaginario histórico de la izquierda, que es común a todo Occidente, en España, sin embargo, presente elementos francamente patéticos, patéticos en el sentido de pazos, de sentimiento, porque ha extremado las cosas hasta la autodestrucción, hasta la destrucción nacional. Entonces, se puede afirmar tajantemente de que hay una batalla por la historia. Siempre hay una batalla por la historia, desde el principio de los tiempos. La institución de la damnatio memoriae, la condena de la memoria, aparece, que sepamos, en Egipto, en el Egipto de los faraones, y seguramente antes, cuando uno que llega nuevo pretende borrar toda la memoria del anterior. En la vieja Roma era una institución reconocida, la damnatio memoriae quiere decir se condena la memoria de algo, se borra, queda borrado de la historia. La historia siempre ha sido un campo de batalla, por lo que decíamos antes, quien controla la memoria controla el presente. Controlar el presente es poder, ergo controlar la memoria es poder. Y aquí va la pregunta políticamente incorrecta del programa. Como investigador e historiador, ¿se ha encontrado con algún tema o periodo histórico que sea tabú sobre el que investigar? Prácticamente todos. Y además, cada vez que te metes en uno de ellos, en mis libros, he tratado de hacer saltar el cerrojo. Por ejemplo, era tabú la muerte masiva de amerindios en América cuando llegan los españoles. Ha sido tabú hasta muy recientemente, cuando los estudios epidemiológicos han permitido comprobar que la inmensa mayoría de las muertes se producen fundamentalmente por efecto de enfermedades, de virus, que es lo que explica que las muertes, que ciertamente fueron muy numerosas, se produzcan tanto en el campo de los indios aliados de los españoles como en el campo de los indios enemigos de los españoles. Se morían por igual porque era una cuestión tan sencilla y tan terrible como sarampión, paperas, viruela, etcétera. Eso ha sido tabú hasta hace muy poquito tiempo, no podías decirlo, te llamaban de todo, te eran negacionistas, ¿no? Bueno, ahora hay estudios científicos, por cierto, de universidades hispanoamericanas que lo demuestran con bastante claridad. El número de muertos de la Inquisición, por ejemplo, también era tabú hasta hace poco. Poder decirlo, bueno, vamos a hacer la cifra real, ¿a cuánta gente ha matado la Inquisición? ¿En qué periodo? ¿En qué época? Comparémoslo con lo que estaba pasando en Francia en la guerra civil entre católicos y hugonotes, que eran los calvinistas, o en Inglaterra con la persecución de católicos por Isabel I. Eso, asombrosamente, lo decías y bueno, se echaba el mundo de encima. Ha tenido que ser un inglés, y por otra parte no particularmente, ¿cómo decir?, proimperial, como Henry Kamen, quien tiene el único vídeo que hay en internet colgado explicando lo que era realmente la Inquisición, que era un tribunal, no eran las SS, ¿no? Bueno, todo eso eran tabús, pero han ido saltando. Hay que esperar que puedan seguir saltando uno detrás de otro a medida que la investigación sea fría y racional y objetiva, ¿no? Es muy interesante ahora que la posición de condena de la historia nacional sobre la base de esos tópicos, de esos tabúes, empieza a ser una posición profundamente reaccionaria. Mi amiga María Elvira Roca sacó el famoso libro de Imperiofobia explicando el origen de la leyenda negra y está francamente bien. Ha sido asumido prácticamente por el conjunto de la sociedad española. Es muy interesante. Ha aparecido ahora un libro nuevo de mi conocido, que era un amigo Villacañas, tratando de explicar por qué eso en realidad es fascismo oprobioso y tal, y ha tenido que aparecer en una editorial marginal y con muy poquito recorrido, porque ya nadie hace caso a esa vieja pretensión de parte de la izquierda española de condenar la historia nacional. Yo soy profundamente optimista. Claro, tú eres muy joven, pero yo he vivido los tiempos, ejemplo, mi primer trabajo como periodista en ABC sería el año 87, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, de Henares, precioso por cierto, una cosa que estaban organizando Tuñón de Lara y tal, sobre Azaña. Bueno, a mí se me ocurrió levantar la mano, era la primera cosa que hacía en ABC, fue una cosa muy sonada profesionalmente hablando, se me ocurrió levantar la mano para preguntar a los ponentes, ¿y ustedes no creen que Azaña tuvo parte de responsabilidad en el desencadenamiento de la guerra civil? No sabes la que me cayó, o sea, la del pulpo. Pero allí mismo, los compañeros me insultaban, los de la tribuna me habrían linchado. Y cuando llegué al periódico y lo conté, y era el ABC, el periódico monárquico, ¿cómo se te ocurre? Bueno, hoy nadie discute que los errores de Azaña como político tienen parte de responsabilidad en el desencadenamiento de sucesos que conducen a la guerra civil. Pero en el 87 era pecado decirlo.
te ponían el San Benito y la Coroza y te mandaban a galeras. Y en galeras estuve yo una temporada por aquello. Entonces, un pueblo sin pasado y sin historia, ¿en qué se convierte? ¿En un Homo economicus? Claro. Un pueblo sin pasado y sin historia se convierte en los Estados Unidos o en el proyecto, sé que esto es una caricaturización, pero en el proyecto que el modelo americano de vida había asumido por todo Occidente quiere, es decir, fundamentalmente agentes económicos individuales, por supuesto nunca grupales, que son lo ideal para que funcione el orden establecido. No hacen preguntas, solo al psiquiatra de vez en cuando, o al psicólogo, y cuánto cuesta. Las preguntas que hacen fundamentalmente no se consideran. Mira, vamos a ver, en la historia se produce un fenómeno interesantísimo, que es cuando de repente aparece alguien, familias, clanes, etcétera, que consideran que están por encima del poder que llega. En la historia de España hay ejemplos muy concretos. La familia, por ejemplo, Casio, del Valle del Ebro, una familia romana. Llegan los godos y ellos se hacen godos para seguir controlando el Valle del Ebro. Tudela, Arnedo, todo eso. Llegan los moros y ellos hacen moros, los Banucasi, para seguir controlando todo aquello. Permanecen, es un pueblo que permanece por encima y por debajo del paso del poder, del paso de la historia. Bueno, hoy ocurre un poco lo mismo en aquella gente que siente una identidad histórica con respecto al poder económico que nos domina. Mientras haya comunidades que saben quiénes son, conscientes de una identidad, al margen de quien mande, por encima de quien mande, por debajo de quien mande, el poder nunca será completo. Y esa gente podrá seguir siendo libre. Por eso, el sistema de dominación hoy vigente, que es fundamentalmente tecnoeconómico, tiene que exterminar las identidades, abrir las fronteras, tirar las paredes y también los techos, porque si no jamás podrá dominar. Te pongo una cita erudita, un poco pedante, pero ya que estamos, en el Fausto de Goethe tiene dos partes. La segunda es mucho más interesante que la primera. La primera es la cosa de amor, de Margarita y tal, pues está bien, pero la segunda es monumental. Y la segunda es una alegoría del mundo moderno completa. Hay un episodio en el que Fausto controla ya completamente el mundo. Solo le falta una pequeña cabaña con un campanario que, bueno, regentan allí dos ancianos que se llaman Filemón y Baucis. Y Fausto no soporta que exista. No la necesita para nada, domina todo el mundo ya. Aquello solo es una pequeña cabaña que, bueno, con dos huertos, no es nada, pero tiene que tomarlo, porque su poder nunca será completo mientras siga existiendo alguien que sabe quién es. Y finalmente Mefistófeles incendia la cabaña con Filemón y Baucis dentro. Es uno de los grandes, en fin, traumas que acompañan a Fausto hasta el final de su vida. Hoy todos somos Filemón y Baucis para el sistema tecnoeconómico que nos domina. Quieren incendiar nuestra cabaña, porque mientras nuestra cabaña siga en pie, el poder del sistema nunca será completo. Por eso hoy más que nunca es necesario construir cabañas sin parar. Y sobre esto, ¿los españoles dónde deben presentar batalla? En la cabaña, claro. ¿Cuál es la cabaña a día de hoy? La cabaña es la identidad histórica, la identidad nacional. Una identidad que sería ingenuo y tonto vender como, no sé, una leyenda rosa, ¿no? Somos los mejores del mundo, en fin, porque tenemos nuestras tachas, pero que hemos de seguir contándonos y seguir contándonoslo con la mayor, en fin, normalidad. Libertad y normalidad. La palabra seguramente es normalidad, sí, porque es lo que somos. Si nosotros renunciamos a nuestra identidad histórica, ¿Qué somos? la continuidad, que somos España, la continuidad del país pues no tiene ningún sentido y el poder encantado, claro. Claro, sobre esto, ¿cuál es el punto de no retorno? ¿En qué momento España dejaría de ser España y los españoles para convertirse en un hombre del mundo sin identidad, sin cultura ni tradiciones? Pues no lo sé, porque pareció que el punto de no retorno había llegado en 711 con la invasión islámica y al final sí que hubo retorno. Pareció después que había llegado en 1808 con la invasión francesa, pero sí que hubo retorno. Seguramente no hay un punto de no retorno, pero el día... Es que las cosas a día de hoy pintan bastante mal. Dice con la ideología de género, Bueno, sí, las fronteras abiertas. Peor estaban en Covadonga. Es verdad, no obstante, que hay una diferencia. La conciencia del invadido. Es decir, cuando tú tienes un poder enfrente y tú eres consciente de que te están dando cera... Claro, de que hay dos bandos diferenciados. O tres o cuatro, los que sean, pero que tú eres uno, todavía hay esperanza. En el momento en que sencillamente te identificas con el dominador, entonces está todo perdido. Bueno, a día de hoy estamos muy identificados con el sistema. Absolutamente. Porque es más fácil identificar a un enemigo que te
golpea que a un enemigo que te besa. Y el poder presente es un poder que no te golpea, es un poder que te besa. El totalitarismo clásico, como lo conocemos, es un tirano que te tortura. Hoy no, hoy el poder te masajea, te hace creer que eres feliz, te ofrece un universo de consumo formidable por todas partes. Tardas en ver que te está matando el alma. Claro, eso es como lo de meter una rana en una olla, que la va subiendo, Ahí estamos, si la pones en agua muy caliente, salta. Pero si le vas gradualmente cambiando la temperatura del agua, claro, la cueces. Exactamente. Y sobre todo si además le inundas la olla de anuncios publicitarios de Ven a Cancún. La rana piensa realmente que está en el Caribe disfrutando de un magnífico baño. Bueno, el poder hoy se está alineando fundamentalmente sobre la base de opciones políticas que tratan de conjugar, por una parte, la promesa de la prosperidad con el capitalismo financiero y la promesa de la felicidad con una antropología individualista, hedonista, etcétera, eso que se llama el consenso socialdemócrata, vale el término, y que, por así decir, cubren todas tus necesidades. El poder va a proteger, va a cuidar de ti, el sistema va a cuidar de ti, vas a poder ser libre, vas a poder ser próspero, vas a poder hacer con tu vida lo que quieras, consumir sin trabas. A cambio de eso, ¿qué es lo que te pide? A cambio de eso lo que te pide es que no seas nadie, que abandones tu tradición histórica, si es posible tu lengua, que todo lo digas en inglés, que es hacia lo que estamos caminando, etc. Es decir, la desaparición de la identidad. Y bueno, me parece que por eso hoy una de las grandes batallas, si no la más importante, es precisamente la batalla por la defensa de la identidad. Y la historia es una parte fundamental de esa batalla. Pues vamos a pasar ahora a las preguntas que nos habéis hecho por las redes sociales. Pues una pregunta que han hecho varios usuarios. ¿Debe España salir de la Unión Europea? No, España lo que tiene que hacer es intentar que la Unión Europea sea una Unión Europea, es decir, que represente un horizonte de soberanía militar, económica, política, etcétera, en el escenario internacional, que proteja realmente los propios intereses y la continuidad histórica de nuestra nación y de todas las demás naciones europeas. La Unión Europea es una buena idea. Basta con ver las cifras comparativas de PIB de Unión Europea, PIB Estados Unidos, PIB Rusia, PIB China, armas, potencia militar, Unión Europea, Estados Unidos, Rusia, China. Seguimos siendo los europeos el lugar de mayor concentración de población técnicamente cualificada del planeta. Somos una gran potencia y hemos sido el motor del mundo y debemos seguir siéndolo, ¿por qué no? Lo que pasa es que la Unión Europea tiende a configurarse hoy como una especie de parque temático del nuevo orden del mundo global, etcétera, ¿no? Una especie de laboratorio de todo eso que te exige que renuncies a ser lo que realmente eres, es decir, español, italiano, francés, es decir, europeo. No, la Unión Europea lo que hay que hacer es cambiarla. Vale, siguiente pregunta. ¿Con qué personaje de la historia de España te quedas y con qué momento de la historia de España te quedas? Mira, ¿con qué personaje? Levato, un campesino de principios del siglo IX, finales del siglo VIII, que vivía probablemente en el Valle de Carranza, entre Cantabria, Vizcaya y tal, que la tierra no le daba más y con un par decide plantarse con la mujer, Muniadona se llamaba, los hijos, Vítulo, Hervigio, etc., al otro lado de los montes, sabiendo que allí hay patrullas bereberes que se lo quieren llevar esclavo para venderlo en Córdoba. Pero él piensa que esa tierra es suya, porque ha sido la tierra de sus padres, y la coloniza. Es el primer colono conocido de Castilla. Pues con esa figura, con ese campesino, que era al mismo tiempo campesino, soldado, religioso, construyen una iglesia con sus manos, toda la familia, su propio juez. Me quedo con ese personaje. ¿Y el momento España histórico? Es eso. Pues ya que estamos con ese mismo, aunque es verdad que una situación como la de 1808, cuando todo el poder ha traicionado a la nación y la nación sin embargo se levanta, a mí me sigue poniendo los pelos de punta. Y la última pregunta, ¿España tiene solución? Por supuesto que sí. Mientras haya españoles que piensan que España tiene solución y que debe seguir existiendo, España tendrá solución. Cuando dejará de tener solución es cuando ya no haya ninguna voluntad que quiera imponerse sobre la destrucción. Si no hay voluntad de vida, entonces es cuando desapareceremos. Pues nada más. Muchas gracias, José Javier, por venir. Gracias a ti. Y al resto nada más, si os ha gustado, darle like, dejadlo en la caja de comentarios y si no os ha gustado podéis buscar contenido acorde a vuestra ideología en La Sexta. Un saludo.